Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nuskin Channel. Viernes, 1 de septiembre, muchos se encuentran cerrando. Les pregunto si me escuchan bien y así comenzamos. ¿Alguien que me conteste? A ver. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Se escucha perfecto? Yadia, ¿cómo estás? Bueno, muchos deben estar cerrando todavía, último día que tenemos para poder antedatar pedidos. ¿Cómo le fue en general? ¿Cerraron, no cerraron? ¿Están dando vueltas? Hay nuevos ejecutivos. Bueno, bienvenido Ray Beranza, ejecutivo de México, debajo de la cuenta de Nico Felay. Bueno, un placer y felicitaciones. No sé si hay algún otro nuevo ejecutivo que haya obtenido su título en estos días y que esté conectado. Bueno, si quieren ponerlo, lo saludamos. Sé que ha habido varios, pero bueno, saludamos a los que están conectados como premio. Bueno, ¿se acuerdan que el fin de semana, no, hace 2 semanas estuvimos trabajando con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Bien, y lo tuvimos que dejar porque milagrosamente o no, misteriosamente se cortó la comunicación. Así que vamos a seguir más o menos donde estábamos. ¿Recuerdan? Hacemos un repaso si quieren. Vamos para atrás y vamos a hacer un repaso de cómo comenzaba esto y de dónde se iniciaba, ¿no? Dimos la presentación de quién era Stephen Covey, dónde estaba, dónde había trabajado, en la ciudad que había estudiado, bueno, en Provo, todo lo que hizo en su carrera. Estuvimos viendo las herramientas que nos iban a permitir salir de las áreas de dependencia, logrando la independencia para poder lograr la interdependencia de los equipos. Esto era la victoria privada versus la victoria pública, es decir, cómo nosotros trabajamos algo primero desde lo particular y vamos a lo general. Bien, lo que hablábamos que en algunos aspectos es lo ético y lo moral, o sea, lo que es conmigo primero lo moral y lo que es con los terceros en lo ético. Trabajamos los principios y paradigmas de cómo nosotros vamos a lograr enfrentar ante un tipo de persona reactiva una determinada solución. Recuerdan que vimos las diferencias entre lo que generaba el conocimiento, el deseo y las capacidades de una persona para poder confluir todo en los hábitos. Estuvimos viendo también cómo nosotros logramos a partir de eso poner en práctica o activar un sistema. También estuvimos viendo que dentro del ámbito de lo privado, o sea, lo que nos sucede a nosotros inicialmente, trabajábamos el concepto de ser proactivos, entender lo que es la persona con iniciativa en contra de o versus la persona reactiva, o sea, las conductas de los modelos reactivos versus de los modelos proactivos, cómo identificarlo, qué hacer en cada paso, cómo mi proactividad genera equipos proactivos y cómo mi negatividad genera equipos negativos. El empezar con un fin en la mente. Estuvimos viendo también el porqué de los mapas de los sueños, de las, llamémosle, de los seteos, de los mindsets, o sea, de poder establecer metas, de fijarlas, de cómo tiene que ser esa meta, cómo manejarnos de la misma forma con un equipo para que la meta se sostenga en el tiempo y sea parte de mi meta, establecer el orden de las cosas, desde dónde empezamos y cómo arrancamos, ¿no? Desde un proceso inicial que nos permite poder administrar nuestro tiempo y determinar lo que es urgente e importante, lo que es urgente y no importante, lo no urgente e igual importante, y lo último, que es el no importante y no urgente, donde nosotros ahí nos tenemos que alejar. Vimos cómo hacíamos nosotros para lograr estos aspectos dentro del ámbito de nuestro día a día. También estuvimos trabajando el inicio de lo que iba a ser la victoria pública, que creo que fue ahí donde nos detuvimos también. Donde en este capítulo vamos a trabajar y tratar estos 3 hábitos que van a influenciar de una manera directa en lo que es la interrelación directa de lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Cómo podemos lograr nosotros, con nuestro medio y el resto de las personas, esa sinergia que nos permita avanzar
y que a partir del haber logrado esta dependencia, es decir, salir de esta dependencia para convertirnos en independientes, poder confluir todo en este acuerdo de trabajo que nos lleva a la interrelación, o sea, a la interdependencia. ¿Bien? Los aspectos principales de esto es entender con quién estamos trabajando y cómo vamos a hacerlo, prestar atención a estas pequeñas cosas simples que nos dictan o que nos mandan a veces un mensaje de información de qué tengo que hacer y cómo tengo que actuar, asumir mis compromisos. Si yo tenía que conectarme hoy para escuchar Rocking Channel, bueno, saber que tengo que estar presente y me tengo que conectar, aclarar las expectativas de mi equipo, che, hacia dónde apuntamos, qué es lo que queremos, recuerden, el conocimiento, el objetivo, es decir, el por qué hago esto, el para qué hago esto, demostrar la integridad de cada uno, cómo yo funciono, es decir, si yo pongo en, en un aspecto de claridad cómo yo me manejo y cómo yo actúo y eso genera a las demás personas convicción, bueno, cuanto más transparente soy, las personas más se van a acercar a lo que yo hago y en ese aspecto querer lograr la replicación o la duplicación de lo que yo tengo. Cuando me equivoco, me disculpo, es decir, hay veces que no tenemos el 100% de efectividad en lo que decimos y hacemos, y no es porque uno quiera equivocarse, sino que a veces las reglas del juego cambian y no todo es como antes, o no todo lo de antes es como ahora, entonces es el saber adaptarse. Eh, la evolución tiene que ver con esto, ¿no? Cuando un upline tiene una relación de coaching con sus downline y les cuento que estaba hablando yo con Lucas y con Yadia y les daba mi punto de vista de cosas que me parecían bien y cosas que me parecían que podían modificarse y mejorarse, pero por supuesto es una charla que queda a ese nivel, de su upline con su downline. Recuerden que en este negocio tratamos de proteger nuestra estructura y nuestra descendencia, tratando de resolver siempre todos los problemas hacia arriba. Y entender lo que pasa con las leyes espirituales, las leyes del amor, las leyes de la vida, donde todo lo que empieza a influenciar en otros, si viene con un aspecto, llamémosle, de pureza, de impecabilidad, es decir, la parte bien intrínseca que es el trabajar el pensamiento para llevarlo al habla, o sea, a la palabra y luego a la acción. Eso también estuvimos hablándolo, que era importante que confluencien esos tres aspectos, hablar, es decir, pensar, hablar y actuar, y que todo vaya en ese aspecto positivo, intentando llegar a comprender el cuarto hábito, que es el de pensar la regla, ganar, ganar. Esta es la síntesis, llamémosle, de lo que es interdependencia humana afectiva, es decir, lograr que un montón de personas, una vez que logran entender e interpretar el principio de la abundancia, recuerdan que habíamos visto las leyes, la ley de atracción, que quiero traer yo, pero si yo lo que atraigo no lo acepto, no me va a llegar nunca, la ley de la causa y efecto, es decir, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, entender de que a toda acción le corresponde una reacción. Entonces yo lo que voy a estar haciendo en este universo de trabajo, si funciona de una manera, se va a resolver de esa manera. El pensar ganar, ganar es imposible construir una empresa exitosa sin el apoyo de los empleados, esto lo vimos también. Hay algunos empresarios que piensan que al fomentar la competencia interna, estamos incrementando la productividad, pero nos limitamos muchas veces a crear conflictos entre departamentos, es decir, ya hay suficiente competencia en el mercado como para poner competencia debajo nuestro. Bien, esto sería quizás el caso en el que yo ponga a mis equipos a competir por un objetivo cuando sabemos que no es necesario. El proceso, llamémosle, de competitividad en nuestro negocio viene de competir contra uno mismo, saber que si yo logro superarme voy a ser mejor en cada aspecto. Mi tarea, es decir, dentro del acuerdo ganar-ganar, ya sea escrito o informal, un acuerdo que sabemos que funciona porque nos ponemos de acuerdo, tiene que ser adecuado a las necesidades, a esas habilidades y experiencias de cada empleado o de cada distribuidor en este aspecto. El compromiso del distribuidor debería ser alcanzar las metas establecidas en consenso, es decir, bueno, che, nos comprometemos a generar tanto volumen de puntos este mes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y bueno, lo que deberíamos hacer es dividirnos y multiplicarnos. Es decir, por ejemplo, esto sería el caso de una pierna
que trabaje en profundidad para lograr con 1000 puntos hacer calificar a más de 3, 4 personas. ¿Cómo sería esto? Y si en una pierna en profundidad el de abajo pone 1000 puntos, le suben a todos. Si el de abajo pone 2500 puntos, le suben a todos. Y al segundo mes, ¿qué hay que hacer? Buscar 2000. Entonces tuvimos 2500 en el primer mes y 2000 en el segundo con otra línea en profundidad. ¿Y qué hicimos? Nos convertimos en ejecutivos en 2 meses. ¿Con cuánto? Y quizás con 300 puntos por distribuidor. Ahora, para hacer esto hay que establecer ese acuerdo de ganar-ganar. Y Lucas tiene un sistema bueno que lo armamos en su momento, que se los puede contar en cualquier momento, por ejemplo, para trabajar con las perlas. Entonces, el compromiso, dijimos, que es establecer si yo puedo hacer algo consensuado, poder demostrarles el por qué se lo estoy contando, y de mi parte ayudarlos a alcanzar esos resultados. Esa sería la tarea del ejecutivo, o sea, del ascendente, del upline. Hoy cuando Nico Felay agradecía la, la, establecía la mención del título de Rey Beranza como ejecutivo de México y contaba de que a la distancia lo hicieron, que comunicación, que con contacto, que a través de redes sociales. Pero eso tiene que ver con lo altamente efectivo del discurso motivacional de Nico y de la receptividad de Rey. Si Rey no hubiera recibido las cosas aceptándolas de parte de Nico, Nico atrajo a Ray. No, yo te digo Rey, pero no sé si es Ray o Rey. Ray o Rey aceptó lo que Nico estaba planteando, o sea que él trabajó la ley de aceptación. Nico trabajó la ley de atracción cuando lo llevó a su negocio. Pero si ninguno de los dos entendía que esto era para ganar, ganar, quizás se hubieran puesto a competir entre ellos. Y Nico quiso ayudó a que Rey genere su título. ¿Pero por qué? Porque a Nico esto también le beneficiaba. Entonces, entender el concepto de que en este acuerdo de recompensas por metas a obtener, es decir, Rey qué objetivo tenía, convertirse en ejecutivo, y al convertirse en ejecutivo Rey qué iba a lograr quizás triplicar o cuatriplicar sus ingresos y poder tener a su disposición una red armada para poder generar, llamémosle sucursales de nuestro negocio en todo el mundo. Bueno, esto que lo vemos en este aspecto funciona porque hay un acuerdo y hay un consenso. Entonces, cuando todos sabemos que tenemos una oportunidad de ganar en mis propios términos, o sea que yo tengo la posibilidad de ganar, también la tiene la posibilidad de ganar Shadia y Lucas, la productividad se eleva. ¿Por qué? Porque no estamos compitiendo entre nosotros. El principio termina siendo ganar, ganar. Hay varios tipos en el ganar, ¿no? Ganar, ganar, ganar y perdés vos, pierdo y ganas vos, pierdo y perdés vos, gano yo o pierdo yo. Cuando yo me enfoco en el ganar, ganar, me conecto directamente también con este quinto hábito, que es buscar primero entender, luego ser. Sabemos que hay muchos empresarios que lo que hacen es disfrutar, controlar el tomar decisiones, el ser ellos los que deciden, en todo nivel. Pero esto lo que genera es matar la creatividad y la autoestima del equipo. Esto es cuando hay quizás un distribuidor que viene con una idea brillante y vos lo que haces es decirle, no, 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 no. Bueno, yo era de esos. Era de los que venía con ideas brillantes, pero a veces me pasaba de mambo, porque la idea brillante mía era quizás dar vuelta absolutamente todo el sistema. Dar vuelta a todo el sistema terminaba siendo quizás el ponerme en en un rol o en un camino que a veces era muy difícil de duplicar. Entonces a mí me decían, Diego, el negocio lo tenés que hacer simple, de manera de que las personas sepan que es fácil hacerlo. No la compliques con cosas raras. El tema es que yo soy complicado porque a mí me gustan los desafíos, entonces el desafío lo tomo para mí. Pero ¿qué pasa? Yo sé que en algún momento voy a elegir a alguien que funcione como yo para seguir el equipo. Pero ¿cómo hago yo para elegir a alguien como yo si en este negocio no se trata que yo los elija? Yo puedo elegir contártelo o no, pero vos vas a elegir hacerlo o no. Entonces hay veces que uno está enfocado en querer hacer las cosas como uno quiere, sin escuchar cómo las cosas son realmente o cómo otro las plantea. Bueno, parte de nuestro entendimiento es poder llevar a comprender primero para luego descomprender. Bien,
¿Qué significa esto? Que yo tengo que entender las bases como son. Como me dijo a mí, mi Team Elite, hace 6 años, la rueda está inventada, empujala, tirala, para arriba, para abajo, hacela rodar, da la vuelta, como quieras, en escaleras, pero no la reinventes, porque ya está, la rueda es redonda. Y si la rueda es redonda, ¿qué tengo que hacer? Empujarla. Bueno, es el caso de Nico Felay con Ray. ¿Qué hicieron? Él empujó la rueda. Ahora, Nico no se va a quedar con un solo Ray. Nico necesita un montón más, porque si Nico hubiera apostado solamente a la calificación de Rey, para él mantenerse o para conseguir su título o seguir generando ingresos, el 100% de Nico de su negocio está apuntado a alguien que está en México a 10.000 kilómetros de distancia, o 12.000, no sé ni cuánto hay a México. Entonces, todo esto tiene que ver con ponerme en la situación que primero tengo que comprender lo que mi upline me dijo, tengo que comprender y entender lo que mi downline o mi invitado a la reunión quiere de su vida, para eso tengo que hablar y tengo que escucharlo. Recuerden, escucho mucho más de lo que hablo. ¿Qué voy a hacer con estas personas? Les voy a transmitir mi experiencia, voy a contar mi historia, y mi historia es la que genera este cambio. Si yo no trabajo mi historia, si mi historia no es lo principal, la realidad es que las personas no van a poder seguirme. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos por referencias, es en el mundo que sucede esto. Nos movemos por un libro que leyó alguien antes, nos movemos por la Biblia que escribió alguien antes, nos movemos por la enseñanza de mi papá que puso los dedos en el enchufe y se lastimó, porque agarró un cuchillo en vez del mango del filo y se cortó. Al que le dijeron ponete el cinturón de seguridad y no se lo puso y se rompió los dientes contra el, ¿cómo se llama? Contra el volante, como me pasó a mí, dormido por quedarme dormido manejando, volarme los dientes de las paletas y los dientes del costado. Entonces, todo esto que yo les cuento tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo lo que hago es estar dispuesto a escuchar realmente. Este quinto hábito es lo que genera ese centro de comunicación empática, es decir, toda la capacidad que aplicamos nosotros y entendemos para comprender el paradigma que se maneja en otra parte antes de que podamos emitir una opinión. ¿Qué voy a hablar yo de una mujer embarazada? Lo mismo, si yo nunca me embaracé. Entonces, ¿qué debería hacer? Y bueno, debería probar mínimamente la incomodidad de estar. Una forma de empezar para esto es solicitar recomendaciones, ¿no? ¿Cómo voy a solucionar los problemas más importantes de la empresa o del camino que estamos llevando adelante? Pidiendo quizás apoyo, ayuda, recomendaciones. Es decir, la recomendación que pidamos, pidámosla antes del día por lo menos 15 del mes, no el último día. Ayúdame, 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 y flaco, tuviste muchos días para que yo te ayude. ¿Por qué me llamas el último? Entonces, hay veces que los empresarios, en este caso, o ejecutivos o distribuidores, no crean las condiciones para que esto suceda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invirtamos tiempo nosotros en reclutar a personas con capacidades diferentes y que me permitan a mí potenciarme. Recuerden, este negocio está pensado para buscar personas motivadas, no para salir a motivar personas. El sexto hábito es cuando se da esta relación, que uno más uno no necesariamente es dos, puede ser tres, cuatro, cinco, mil. Para ser exitoso debemos conformar un equipo en el cual se complementen diversas capacidades. Por ejemplo, si yo no puedo invertir mucho tiempo en reclutar personas para mi negocio. Y bueno, mi nivel de reclutamiento o de prospección va a tener relación directa con el tiempo que le dedico. Si yo hablo con las personas, charlo con las personas, comento y enseño a mi equipo a hacer lo mismo, me voy a potenciar. Pero si yo no hago eso, mi equipo no se va a potenciar. Entonces voy a llegar a fin de mes y me voy a encontrar con que solamente tuve los puntos de Rey Beranza. O tuve solamente los puntos de, qué sé yo, Juan Carlos. Cuando yo no tengo que llegar a fin de mes por los puntos invertidos de un tercero. Yo a fin de mes tengo que llegar por la conjunción de puntos generados, por mis propias ventas, por mi propio consumo, por el consumo de mis equipos, es decir, la renovación de los productos. Recuerden que este negocio funciona de esa forma, como les dije, funciona porque yo tengo un negocio de consumo, es un negocio consumible que empieza y termina.
Y si yo no pongo a mis distribuidores o a mis clientes en ese negocio, la realidad es que voy a estar siempre pendiente de que alguien ponga 1000 puntos, 2000, 3000 o 4500 debajo mío para mantenerme o para crecer. Y no creo que a todos esto les guste de esta forma. Este hábito, que es el sinergizar, me permite a mí trabajar mi experiencia personal descubriendo que las personas interdependientes son más eficientes al organizar el trabajo de equipo, logrando obtener objetivos específicos. ¿Qué significa esto? Que la mejor forma de lograr la interdependencia es hacer las preguntas correctas en mis reuniones y en mis entrevistas con mis distribuidores. Preguntar, por ejemplo, sobre cuál es la actividad o qué más disfruta esa persona en su vida. Y cuando esa persona te cuenta que lo que le gusta hacer o lo que siente, lo que disfruta, tiene una relación directa con la historia de alguien que vos sabés que está dentro del equipo o en otro equipo en particular, conectás eso. Esa es la sinergia. Sinergizar al equipo con el antepasado, llamale, dentro del negocio, que permite decir, che, esto es lo que quiero hacer. Porque muchas veces no podemos transmitir el 100% de las cosas, porque no las sabemos, no las comprendemos, no las entendemos. Entonces, si yo no puedo transmitir el 100% de las cosas, porque yo no soy un 100% perfecto para poder generar en todos esa sinergia, lo que tengo que hacer es aprovechar esta interdependencia y trabajar con personas distintas. Si Lucas y Yadia fueran sumamente independientes y funcionaran perfectamente con todos, no necesitarían trabajar conmigo en un Nuskin Channel. Si Nico fuera interdependiente, no necesitaría trabajar con Rey. Si Marta Arévalo, qué sé yo, Luz o Gerardo Walter funcionaran en forma interdependiente, en forma independiente, no necesitarían la interdependencia. Y en este negocio queremos sinergizar para fomentar esa interdependencia y poder trabajar con equipos a la distancia, como por ejemplo cuando trabajamos juntos en una escuela de ejecutivos en un workshop. ¿Bien? Entonces, esto no significa que debamos descartar de inmediato a esa persona que no va, pero sí entender una voz de alerta. Entonces no confiemos solo en nuestra cabeza, sino también en nuestro corazón, ahí es donde se genera ese trabajo perfecto. Si sentimos que esa persona tiene afinidad con lo que estamos contándole, busquémosle a alguien dentro del equipo con el cual compatibilice. Y en la renovación, o sea, en el proceso este de llegar a poder plantear nuestros objetivos desde ese punto de vista individual para llegar a lo general, o sea, de lo particular a lo general, tenemos que entender de que en nuestra vida tenemos que entender que en nuestra vida hay que llevar adelante una vida, tenemos que entender que nuestros procesos, si nuestra vida es balanceada, eh, deberíamos mantener en estado nuestra herramienta fundamental, ¿bien? Y la herramienta fundamental que nosotros tenemos es nuestro cuerpo, es dedicar, por ejemplo, 5 o 6 horas eh, semanales al ejercicio, que no deja de ser una diversión, pero no se apunta a esto como diversión, sino como una necesidad. Es decir, no solo trabajamos lo físico, sino trabajamos lo espiritual. Buscar renovarnos dentro de este plano a través de la meditación, la práctica de una religión, de un culto, en la buena literatura, no solo libros sobre negocios, es decir, no leamos a Robert Kiyosaki, a Stephen Covey, a qué sé yo, a tantos autores que nosotros conocemos que nos permiten lograr ese cambio de paradigma, sino que también podemos leer libros inspiradores que nos permitan ubicarnos a nosotros en una circunstancia en la cual debemos renovar las 4 dimensiones de las cuales se compone el ser humano. ¿Bien? O sea que afilar la sierra es trabajar las relaciones importantes, escribamos cartas, hagamos una llamada telefónica, la visita que pospusimos de ver a alguien en particular, vayamos a hacerla. Busquemos formas de servir a otros. Quizás es difícil involucrarse en actividades de caridad porque uno dice, bueno, pero con todo lo que tengo que hacer yo, pero en este negocio, como en cualquier circunstancia de la vida, cuando vos ayudas a otras personas, recibís muchísimo más. Y esto no se trata de hacerlo por recibir, sino que se trata de hacerlo
porque realmente es nuestra tarea la de ayudar a otros. Si no, la interdependencia no se va a lograr nunca y nunca voy a poder sinergizar mi equipo. La sinergia que yo quiero es que los demás puedan duplicar valores, y esto mismo que les dije yo, si yo pienso positivo, hablo positivo y actúo positivo, mi equipo va a hablar positivo después de haber pensado positivo y logrando el resultado en la actuación positiva. Entonces, todas estas actividades me van a ayudar a crear un estilo de vida satisfactorio en el largo plazo. ¿Y cómo lo logro yo? Trabajando la dimensión física, trabajando la renovación espiritual, trabajando la renovación mental y la dimensión social o emocional. Yo tengo que tener tiempo para disfrutar todo esto. Lo físico, desde la nutrición, el ejercicio, el control del estrés. Lo mental, leer, visualizar, planificar, escribir. Lo emocional, cuando logro yo tener un servicio y una empatía con determinadas personas que, qué sé yo, en el caso de encontrarse con alguien que podés solamente mirarte a los ojos y saber que están hablando, que están entendiéndose. Y dentro de lo espiritual, la clarificación de estos valores, o sea, el compromiso con lo que les hablaba antes, no solo capacitarnos en negocios, sino entender de que más allá de hombres de negocios somos hombres. Y que el negocio es una consecuencia, un accidente de lo nuestro. La sustancia es ser hombre. El accidente sería ser un hombre de negocios. Pero primero lo primero, ¿ok? Entonces, en estos 7 hábitos vamos a sustentar la visión a largo plazo y en algunos momentos vamos a sentir presiones seguramente y que se desbalancea nuestra estructura. Pero si yo incorporo la planificación efectiva en mi rutina diaria, voy a reducir en todo sentido el nivel de estrés, el nivel de equívoco y voy a lograr poder tener a mi equipo alineado en este mismo aspecto. Bueno, este fue el resumen, llamémosle, de la primera parte y fue la segunda parte armada y concreta. Si alguno tiene alguna consulta en particular, lo podemos hacer. Y si no, bueno, vamos a dar por terminada esta charla para que los que tienen que cerrar el mes terminen cerrándolo y los que no ayuden a sus equipos a cerrar y los que hicieron todo ya y están en condiciones den gracias, saluden, agradezcan y ahora mírense una película, salgan con su novia, con sus amigos. Bueno, espero les haya sido útil y nos estamos viendo en breve. Yadia, un beso grande, saludamos a los que están conectados, hoy no había muchos, pero bueno, Yadia, Luca, Gerardo, Luz, Marta, Nicolás, Felay, Rey, y algunos más que entraron, y sí, Gerardo, Walter, y algunos más que entraron y salieron. Les mando un abrazo grande y bueno, saben que cuentan conmigo y con toda la estructura para poder desarrollar este y muchos más temas. Buen fin de semana y buen inicio de mes. Chau, chau, chau.